y dice Félix Pazzi, ¿qué tal? Buenos días. Es una de las personas más requeridas en estos momentos para tratar de solucionar o de aportar luces a la situación política, económica y social de un país como Bolivia, que está atravesando por una profunda crisis estructural. Hay quien esto de la crisis estructural lo ha ido desmenuzando de un modo tan perversa que dicen, no, es que crisis estructural ven los politólogos, los opinadores y algunos políticos interesados en que todo esto se vaya al bombo. Pero todavía hay gente como Félix Pazzi que que alberga una esperanza. ¿O no, Félix? Buenos días. Buenos días. Qué gusto, gracias por venir. No, la verdad, muchas gracias. No, de hace mucho tiempo tengo entrevista contigo, ¿no? Es verdad, sí, es cierto. Sí, la verdad. Y siempre es muy interesante conversar contigo. Pues lo propio. A ver, evidentemente la coyuntura política se ha vuelto muy complicada. Y peor todavía con la situación económica, social que se ha vivido ya en estos últimos años. En ese sentido, la antigua polarización que había era más o menos fácil de pronosticar por dónde iba a ir el camino. Es decir, la oposición y el MAS era más previsible cómo se van a desenvolver las elecciones, pero ahora prácticamente se ha vuelto bastante complicado. Considero que todos los partidos políticos que tienen personalidad jurídica a nivel nacional deben estar viviendo esa situación, porque tampoco hay digamos, una claridad al respecto, ni siquiera tanto de la oposición, ni tampoco, ahora sí yo diría, tanto de los que han apostado lo que se ha llamado el proyecto popular indígena, porque esta división entre Evo y Arce ha marcado profundamente esta crisis y además la incertidumbre en cuanto a esta línea política de lo que va a pasar en el futuro. Pues este es un poco el escenario que estamos viviendo y ahí evidentemente los partidos también que hemos sido parte, digamos, de esta estructura más popular, más indígena, nos pone una cuestión nada fácil, porque antes era fácil ubicarse, criticar a la oposición o criticar al MAS, pero no, ahí no se discutía el proyecto. ¿El MAS se ha convertido en algo menos, a su criterio, Félix? No, mira, hay que distinguir dos cosas. Una masa de líderes, un MAS conducido por líderes, y un MAS que podríamos llamar la base votante. O sea, el capital político. Yo creo que aquí, digamos, la élite dirigencial prácticamente está dividida. Evidentemente esa élite dirigencial va a influir en las bases, pero todavía este monopolio, digamos, desde mi punto de vista, este monopolio todavía de este proyecto más ligado a la identidad, a la cultura, ¿no? Creo que todavía tiene bastante primacía en relación, digamos, a coyunturas específicas, digamos, de crisis económica incluso. ¿El MAS ha monopolizado lo indígena? Y cuando digo monopolizado, ¿instrumentalizado de algún modo con fines políticos? Sí, prácticamente, eso podemos decir con certeza. Durante 18 años se ha monopolizado, digamos, este factor étnico y su apoyo a la identidad, a la cultura, hace muy fuerte, y la apuesta de las bases, a la apuesta del sector popular, de las ciudades, particularmente sectores marginales o unas ciudades enteras como el Alto, siempre han apostado por el MAS, y ahora evidentemente en esos sectores de ciudades, en ese bolsón de gente, debe haber a críticos con certeza, pero bastante complicada de manejarla. Y eso se debe también a otro elemento, porque el MAS ha apostado no al factor individual, no a la conciencia individual, sino ha apostado por una conciencia colectiva, ha apostado a que se construyan sus estructuras a partir de entidades corporativas, los sindicatos, las asociaciones, ¿no? El pacto de unidad es una conjunción
prácticamente de entidades corporativas, constituida por las SUTCB, Bartolinas, interculturales, mineros, cooperativistas. Es una entidad corporativa. Ahora, esa entidad corporativa... Incluso la Central Obrera Boliviana. Inclusive la Central Obrera Boliviana. Entonces, esas entidades corporativas evidentemente tiene mayor cohesión, ¿no? a sus miembros, a sus afiliados. O sea que la conciencia individual prácticamente ha sido limitada. Eso es el tema de fondo. Ahora, no sé si en esta etapa se va a romper. Bueno, ¿no? Depende de usted, ¿no? Vamos a ver. Depende. Yo no sé si totalmente de usted, pero usted está en carrera. Claro. Es decir, el movimiento Tercer Sistema está en la línea para tratar de romper esta hegemonía. Y usted es un candidato que podría considerarse perfectamente como representante de un nuevo modelo indigenista en el país. No sé si lo he definido bien. A ver, a lo mejor estoy equivocado. Mira, lo que nosotros hemos dicho, aquí en 18 años, yo lo creo que incluso en la primera etapa, yo diría 2006 a 2009, ha habido una revolución bastante interesante en este siglo, estoy diciendo, ¿no? En este siglo XXI. Claro. Es la revolución inclusiva a los sectores tradicionalmente excluidos, eso nadie lo puede negar, ¿no? Todos los sectores excluidos, del sector más popular, desde el sector indígena, ahora de manera individual no, sino de manera corporativa se han incorporado las estructuras de poder. Y eso evidentemente ha roto. Perdón que lo interrumpa, porque ha tocado un tema clave, que no lo quiero dejar pasar. Esa instrumentalización de lo indígena ha sido tratada de un modo, instrumentalizada de un modo corporativo para llegar al poder. Eso es lo que ha ocurrido. Ya está. Porque el movimiento al socialismo, que se llama Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, por eso fue de esa característica, nació de las instituciones corporativas, de la SUTCB, de los congresos de la SUTCB, y incorporaron cuando han llegado al poder a las estructuras también corporativas, o cualquier postulante a diputado, a senador, a ministro, lo que sea, tenía que salir de las sujetas de estructuras. Algo que es muy indígena, que es el poder horizontal. Claro. Se ha convertido en un poder vertical que luego se ha traducido en corrupción. El caso, por ejemplo, Félix, que usted conoce bien, del fondo indígena es esto. Es un caso. Bueno, es un caso. El más para el indígena, el más referente. Pero el manejo del Estado son muchas cosas más. Ok, de acuerdo, ¿no? Varias cosas más. Se llama fondo indígena. Claro. Y se presuponía que el indígena era inmaculado, que no tenía esa carga propia de la colonia, es decir, y luego de la vida republicana, que era fundamentalmente corrupta, y que el indígena iba a cambiar las cosas. Claro, eso es la idealidad. No, pero hay un ideal. Pero hay un problema ahí. Hay un problema, ¿no? Sí. Es que esta participación del indígena sí. ha sido, como se dice, participación en las estructuras de poder construido históricamente como en la etapa de la historia republicana. Sí. No ha sido participación en otro tipo, digamos, de estructuras jurídicas, políticas. Ese es el problema. Pero es porque a los indígenas tampoco les ha interesado cambiar esa estructura, porque esa estructura les permitía ser tan corruptos como los que estuvieran. Prácticamente, porque tampoco han podido, digamos, hacer una revolución, aquí habríamos, de construcción de instituciones inclusivas. Lo han abandonado totalmente. Le voy a decir un ejemplo. Bien. Por ejemplo, ¿no? En la economía. Sí. La Constitución ha avanzado bastante interesante para construir, ¿no?, agentes económicos plurales y no monopolizados ni por empresa privada ni empresa Estado, sino ha incorporado al cooperativismo, ha incorporado a las asociaciones, ha incorporado a las empresas comunitarias. Pero esos actores económicos como empresas comunitarias, la cooperativa, las asociaciones, han sido excluidas o han sido manejadas tal como eran antes. El Código de Comercio era, por ejemplo, clave para modificarla, no han modificado nada. Okay. Una empresa privada puede adjudicarse las obras, pero no puede adjudicarse una asociación, una empresa comunitaria, correcto, una cooperativa, nada, no está. O puede, digamos, ley SAPCO,
Les Sapkov tampoco podría... ¿Quién lo llama? A ver, veamos. No, le pregunto, ¿quién lo llama más en los últimos tiempos? En estos tiempos están llamando muchos dirigentes, la verdad, muchos exministros, todo. O sea, un poco ¿Puede dar algún nombre? Es que nadie nos ve. Se ha convertido en una diversidad de exministros. ¿No? ¿Lo están llevando a usted a un frente amplio? A ver, aquí yo había propuesto al respecto, ¿no? Con esta necesidad de construir en esta etapa, o por nos esforzarnos construir estas instituciones inclusivas, la cual como partido y como persona me interesa y nos interesa, ¿no? Porque te voy a decir, ¿no? Es por ejemplo cuando decía la economía, sí, pero también en la política. Claro. En la política, en la Constitución está la democracia comunitaria, la democracia. Creo que Samuel Doria Medina está insistiendo. Voy a apagar, disculpe, me está aquí. No, hay que apagarlo. ¿El equipo? Sí. ¿Sabe? Le decía. Sí. La política. También en el campo político igual han excluido, por ejemplo, la democracia comunitaria. No existe. No pueden elegirse, digamos, representantes como diputados, senadores, etcétera, o incluso asambleístas en los niveles nacionales, subnacionales, de manera directa, sin mediación de partido político y a través de democracia comunitaria. No existe en la ley 1096. ¿No? O la democracia participativa. Solamente está conforme a la democracia, ¿no?, representativa liberal. Entonces esto, por ejemplo, es mantener la estructura republicana o liberal. Entonces prácticamente no se ha hecho nada para realmente que el indígena puede moverse en sus estructuras y prácticas. Eso no es cultura, son prácticas institucionales. La justicia peor. El deslinde jurisdiccional entre justicia ordinaria y comunitaria prácticamente se han olvidado. No hay, aunque está en la Constitución. Entonces, esta es la segunda tarea. Porque mientras no se solucione esto, con toda honestidad digo, aunque pase otros 500 años, vamos a continuar reviviendo la misma historia, que el indígena es excluido, etcétera, porque siempre hay, ¿no? También el indígena tiene sus propios intelectuales, que trabajan, rememoran la historia, trabajan la estructura. Pero mientras no está solucionado esto, igual va a ser. El movimiento Tercer Sistema tiene esta vertiente intelectual que se plantea lo indígena no solamente desde lo endógeno, sino también desde lo exógeno, es decir, en la relación no solamente con el resto del Estado y con el resto de la región. Porque el partido Tercer Sistema precisamente ha dicho, no es esta línea socialista, no es línea capitalista liberal. Esos dos se reconocen mundialmente, es cierto, pero esas dos no son concordantes a la realidad específica de Latinoamérica y Bolivia. Son plurales y heterogéneos. Exacto. Nuestro país es plural y heterogéneo. Y en este caso, el movimiento del sistema, por su origen, y también yo diría el más, solo que no ha podido reflexionar quizás sus intelectuales, porque le ha excluido a sus intelectuales, el más a los intelectuales indígenas, y se ha, digamos, apropiado más bien de los intelectuales mestizos. A aquellos que no pensaban igual. También, pero igual, de los que pensaban, digamos, lo plural, lo han excluido, pero los que pensaban izquierda, la ha incorporado, así fue, ¿no? Ahora, en caso de movimiento Tercer Sistema, con este vertiente de pensamiento, sin duda es el que tiene mejor, digamos, comprensión de estos dos caminos. Es la tercera vía. Dos caminos, a ver, yo diría, ¿no? Mucha gente intelectual que están en el movimiento del sistema tienen su raíz, práctica, vivencia de estas organizaciones indígenas, pero también han convivido y también tiene raíz, tiene también vivencia de esta modernidad en las ciudades, porque los que entienden eso, los que están puestos en los dos pies, no solamente es cuestión de geografía, sino es cuestión ya de cultura. Tienes cultura, lo indígena, lo que has sido, donde has nacido, claro, pero también al vivir en la ciudad, al estudiar, al trabajar como transportista, al trabajar como comercio, al adaptarse en la ciudad, ya has construido también tu propia identidad.
No puedes negar esa identidad. Y te mueves en esa ciudad, tienes celular, tienes título, tienes trabajo, tienes todo. Te da eso. Pero eso no quiere decir que ya el otro ya pasó. No, el punto está, Félix, en no renunciar a los valores auténticos de lo indígena. Esta es la clave. Además, es imposible. El que diga, digamos, que es fácil borrarlo y construir una sola hegemonía cultural, es imposible. Bueno, prácticamente es imposible. Suya, maquella, ¿no? Es decir, eso es usa un lema, solo que es cultural, solo que eso se ha instrumentalizado en nuestros tiempos. Es otra cosa. Es otra cosa. Relato, pero claro, forma parte es parte de la identidad. Por supuesto. ¿No? Porque esos saberes, esos conocimientos, además, ¿no? Hoy día, por ejemplo, en las ciudades que ya caminan esa gente, lo han incorporado, es parte de su práctica. Correcto. Solo que ha adaptado ya en las ciudades. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, el que vive en la ciudad, el mestizo, el puro, aquí que está, no conoce, no ha sido trascendido, evidentemente tiene una debilidad de comprender ya el otro mundo. ¿No? Solamente está caminando en otro mundo. El otro, el indígena, camina en los dos mundos y lo vive bien. ¿No? Se convierte capitalista sin ningún problema, pero al estilo, y tiene sus estilos particulares, digamos, de interés. Es que es interesante, porque en esencia son capitalistas, pero se disfrazan de socialistas. Ya algunos, pero los políticos, pero los que realmente son económicos no se disfrazan fácil. El que tiene que hacer negocios, Félix, no mira la lateralidad, si son de izquierda o si son de derecha. Tú tienes que hacer negocios con el que te. Claro, ahora esto es otro de los temas. Nosotros, por ejemplo, como Intersistema, ¿no? Luchamos por los actores diversos, plurales, sí, pero en un mundo abierto, claro, en un mercado abierto. ¿Liberal? No en un mundo cerrado. ¿Liberal? Liberal. Pero el mundo es liberal. Pero el liberal, la diferencia es que el liberalismo ha construido con dos dificultades teóricas, imaginarias, no reales, Adam Smith. Uno, ¿no? El individuo, base fundamental como actor económico de competencia. Y ha olvidado que también hay corporaciones que compiten. Y en este mundo contemporáneo, la competencia individual está pasando a la historia. Claro. Ya son empresas, grandes corporaciones constituidas de acciones, son los que definen los precios en el mercado. Hoy día, la libre competencia de precio que define el mercado ya no existe. Son las marcas grandes que definen los precios. Los marketings grandes que definen los precios. O sea que Adam Smith estaba en una época, pero claro, esta época son de corporaciones, de marcas. Por lo tanto, la teoría liberal propiamente dicha no existe, pero existe el mercado. El mercado no es igual liberalismo, no, de ninguna manera. El mercado es un espacio de distribución abierto donde pueden evidentemente participar. Ahora ahí está nuestra lucha, aplicando nuestra característica boliviana. No puede ser solamente el agente que tenga todas las condiciones para competir hacia una empresa privada o empresa estatal. No puede ser, porque hay otros actores. Hay que buscar un modelo de economía mixta, y en esto coincide usted con varios candidatos que ahora mismo están. No claro. sé si son competencia, porque usted ha utilizado la palabra competencia. No sé si. Por esto vuelvo a lo del Frente Amplio. ¿Usted estaría en condiciones? No, totalmente, porque aquí hay que trabajar esta visión plural, heterogénea, en la economía, en la política, en todo. Esto es el desafío. En tanto no es así, vamos a retornar nuevamente a esta polarización, yo diría, insulsa que hemos generado en estos últimos tiempos. Siempre ha habido la polarización, sin duda, pero en estos tiempos se ha abierto de manera, ¿no?, política y de manera más estigmatizante que antes. Perversa. ¿Tenemos la última encuesta, la del Deber? Porque quiero ver en qué posición. ¿Usted cree en las encuestas o no mucho? Depende quién lleve la encuesta. Por ejemplo, siempre digamos, en esta etapa por lo menos, en la encuesta ponen algunas empresas a sus amigos, a sus preferencias, a su visión, digamos, y excluyen a los otros. ¿Ha pagado alguna vez usted alguna encuesta? No, nunca he entrado, digamos, a una encuesta. No ha entrado. Ahora mismo como que no le interesa demasiado. No es, digamos, el determinante, pero influye, digamos, en el imaginario de la gente. ¿Cómo mide usted, por ejemplo, su impacto en una campaña electoral? Por ejemplo, la campaña del movimiento Tercer Sistema.
¿Cómo mide su impacto? En la candidato. aceptación, cuando tienes una relación de cara a cara, es más visible. En tanto la gente automáticamente te sigue, ¿no? Hay una multitud o hay concentraciones pequeñas o grandes, pero está ahí esperándote y no tú generas, sino ellos generan. Cuando ellos generan, quiere decir que estás realmente aceptado. Pero cuando tú tienes que esforzar pagando, movilizando o pagando, no quiere decir, ¿no?, que la gente te quiere. Puede recibir el regalo, puede recibir el dinero, pero no votar por ti. ¿Cómo se consigue seducir al electorado? ¿Qué estrategias o qué recursos utiliza Félix Pazzi para seducir al electorado? Porque a la gente quiere... Dos cosas son relevantes desde un punto de vista que la gente define. Sí. Uno, cree, ¿no? Sinceramente, por lo menos un 30% cree en la propuesta, pero el 70% ve en carisma, imagen y en la identidad sobre todo, en la identidad. La identidad sigue siendo muy fundamental. Si fuera así, si fuera lo que usted dice, Evo ganaría todas las elecciones. Ganaría. Con honestidad lo digo. Ganaría. Así a todos pueden decir, pero no. Ahora, la identidad, evidente, también se suma otros factores. Otros factores que hoy diría, digamos, morales, también. Eficiencia, también. Que beneficia, también. Pero también una identidad ya que perjudica. Por ejemplo, Rafael Quispe, ¿no? Tiene identidad. Pero él no pertenece a la identidad que pertenece a él. Está apostando por otro y por eso no puede ganar. Un ejemplo. Identidad en este momento está un poco denigrada de Evo Morales. ¿Un poco? Muy probablemente, hay que ver, porque yo diría, ya no podemos comparar igual que antes, pero tampoco podemos subestimar, dicen que no. Con seguridad, si habría elecciones, estaría primero o segundo, honestamente. Vamos a ver, ¿Oh? tenemos sí, correcto. Enseguida vamos con eso. Simplemente para tener un dato, fíjese, ahí está la encuesta. Pero depende quién pone esta encuesta. Esta es la encuesta que publicó El Deber la semana pasada. Morris & Company, es una empresa, donde Manfred Reyes Villa aparece con un 35.5%. Pero también otro publicó recientemente que circuló, un poco más antiguo es esto, ¿no? Sí. No, está la de Claure, que es más Claure reciente. también es otro, digamos, que pone a Evo Morales con 28%. Por eso le digo. ¿Cómo puede ser así? ¿No? No ahora, aparece, el Pumacusi incorporó casi a los reales candidatos, también otro resultado. O sea que aquí es un problema serio. Depende quién en esta etapa, ¿no?, lleva la encuesta. Yo simplemente le pongo la encuesta para que vea contra quiénes tiene que competir. Claro. De todos estos que usted está viendo en pantalla, ¿con cuál se aliaría usted? ¿O con todos? A ver, aquí en esta intención, esta lectura, vamos. No apagas. A ver, no, a ver, se la dejo, esta intención, esta no más, digamos, esta no más, ¿no? El de rojo, ¿quién es? El de rojo es Andrónico. Mire usted, hablando de identidades, ¿no? Andrónico estaría segundo en esta encuesta de Morris & Company. Nuevamente. Identidades. ¿No? Nuevamente. Si hubieran puesto, ¿no? Esto es otro nuevamente lo que estoy diciendo, la identidad. Por eso digo, ¿no? Usted me está diciendo que sí es que es la cara de Andrónico, pero con Evo detrás. Puede, digamos, tener opción en esta encuesta, como se muestra. Claro. Por eso yo digo, mira, ahora, en este caso de Evo, tiene ya problemas serios. Morales, evidentemente, pero no podemos desestimarlo, así ya no sirve. Es una lenguaje muy fácil, nada científica. Es que nunca hay que subestimar sobre todo a un actor político de una importancia tan grande. Claro, es muy problema. Pero aquí el Evo tiene que ser bien clave. Volvemos, me interesa la lectura del señor Pazzi. A ver, un momentito. ¿Volvemos? Ahí está. Ahí lo vamos a dejar, continúe, por favor. Claro, yo digo, en este momento, las encuestas reales debían ser con los posibles reales candidatos.
Sí. No, eso es uno de los temas Sí. para realmente tratar de ver la perspectiva y la tendencia. Este es un problema débil. En el padrón electoral. Claro, Estas de encuestas paso, no se basan no en se el padrón basa en electoral, nada. ya está. Este es un problema serio de las encuestas. Y en ese caso, por ejemplo, ¿no? El Evo, a pesar que dice voy a ser candidato, la sentencia y el Tribunal Electoral ya han dicho que va a reconocer la sentencia del tribunal. No puede. Por lo tanto, no va a poder. ¿Para qué poner el consejo? Ahora, otra cosa es que el Evo diga honestamente a la población: yo no puedo, me han excluido, pero voy a poner candidato y voy a apoyar a ese candidato. Eso le falta. Pero tampoco lo promociona Andrónico a nadie. Él sigue diciendo voy a ser candidato al final. No sabemos. Volvemos a la encuesta. Le he preguntado hace un instante, Félix, ¿con cuál de estos candidatos se aliaría, por ejemplo, en caso de un frente único? Descarto por cuestiones obvias a Andrónico, ¿no? El Félix Paz está haciendo en este momento un rol articulador, con el sueño de que pueda constituirse un bloque histórico para esta segunda revolución democrática de construcción de instituciones plurales. Eso es el tema. En ahí ya veo más o menos tres fuerzas en este lado del Proyecto Popular. Una fuerza del lado proyecto es Evo Morales, no sincera, pero sigue diciendo actores y lo mantiene a la gente. Eso es un tema de los votantes que lo deja en una situación de incertidumbre, porque insiste que va a ser candidato y organiza a sus ampliados, sus dirigentes, y sus dirigentes, no sé si por miedo o por convicción, lo dicen: Evo que sea candidato. ¿El motivo? Pero no, la posibilidad real se aleja cada vez. ¿De acuerdo? Pero mantiene a la gente así, metida en la incertidumbre. Pero es una fuerza, ¿no? Sí. Ahora, si el Evo diría en este momento, si está con esa línea y dice, ya, bueno, en último momento dice, no voy a ir, va a ser este candidato, ya ha dividido una fuerza. El segundo, como estamos viendo en la encuesta, Andrónico. Ahora, puede ser que Evo diga, Andrónico es nuestro candidato, un poco la historia cambia. No sé, nunca, todavía aquí es un problema. ¿Por qué el Andrónico está ahí? Porque el Andrónico en varias reuniones que convocó Evo ya no está. ¿Será por alguna razón? ¿O Andrónico está aspirando? Si aspirar realmente, aunque tampoco dijo Andrónico voy a ser candidato hasta el momento, puede ser una estrategia, no lo sabemos, pero Andrónico, si fuese candidato, aparte de Evo, ya es otra fuerza dividida. De paso hay otra fuerza más, el sector Arce, del MAS. O sea, que tres fuerzas del MAS, si es que fuese real. Luis, ¿no? Luis Arce. Luis Arce Catacota. Dijo Héctor, no, Luis. Oh, claro, y ahí tiene el Pacto de Unidad, igual, que están afiliados a la Central Boliviana Instrumentalizada. Ahora, ahí, por ejemplo, no sé a quién llevarán candidato, pero van a llevar con seguridad. Lo mejor que quedaría, digamos, a ese Pacto de Unidad arcista es desligarse de Arce para tener cierto éxito. Pero como usted ha dicho bien claro, no se trata ni de izquierda ni de derecha. Claro, hay por ejemplo, y hay tres divisiones. Entonces, el tercer sistema, lo que en este momento, no sabemos después qué pasará, ¿no? Quiere articular una fuerza de unidad entre estos tres sectores, independientemente de los liderazgos. Es decir, independientemente de Arce, independientemente de Evo, pero quisiéramos articular esta fuerza. Con el MAS. ¿Ah? No, con el MAS, claro, con los MAS, pero con sectores ya no dirigidos por sus líderes. Uy, pero eso es imposible, eso no va a pasar. Es difícil. Pero también muy probablemente, entonces aquí hay un tema, pero eso es, digamos, en este momento el rol. Ahora, la coyuntura específica de candidatos se va a definir una vez que ya el Tribunal Supremo Electoral ya saque a su convocatoria. ¿No? Hay, digamos, hay un poco, ya hay unas certezas que se va a ir trabajando porque están ya obligados. Y en ese caso, esta encuesta, por ejemplo, que está en este momento liderando el Manfred Ries, ¿no? Se diluye. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sin caso, por decir, Andrónico, independientemente con cualquiera que vaya, tiene la capacidad ya de aglutinar.
por este factor de identidad. Y ahí usted Y si ya- el Arce ya no va, ya tiene mayor posibilidad. Y la oposición tradicional en este momento está en esa bolsa también, Manfred, ¿no? No tiene la capacidad de unirse, ni en 2 ni en 3. ¿Porque no Ellos construye tienen un identidad? 7. ¿Porque no ha construido identidad? Es que no, mira, uno tiene una identidad. Y la gente también apuesta por esa identidad. ¿Cuál? Los votantes, que es el techo más o menos 30%. Ok. Tiene ese techo, digamos, De de, acuerdo, identidad. de acuerdo. Diríamos identidad mestiza. Sí. También tiene esa identidad, esta fuerza también, no podemos negar. Es fuerte, por eso La Paz jamás ha ganado una alcaldía. Siempre un partido de esa tradición, así. Y así podemos explicar lugares. Sí, pero la Aunque gobernación la gana usted. Aunque en Pando y Ben nosotros hemos ganado, por eso también un poco libremente hablo que puede ser, ¿no?, eje articulador de estas fuerzas, ¿no? Sí, pero Ahora, aliado del MAS me lo veo medio complicadito, ¿no? no es fácil. No es sencilla. En las elecciones generales, como se trata de nacional, es bien complicado que subnacionales. Es totalmente distinto las dos elecciones, totalmente distinto. Pero el esfuerzo es importante. ¿Por qué? Porque el proyecto popular no puede quedarse inconclusa, porque no ha terminado. O sea, el proceso del cambio, de cambio continúa, que se ha llamado proceso de cambio, debe construir, rematarse, objetivarse, ¿no?, concluirse con esta construcción de instituciones plurales. Rematándose está en estos momentos. Ahí termina. Ahí recién podemos ver si realmente funciona este proyecto. Félix, ¿ha hablado usted con Andrónico, con algún No, dirigente? No, pero lo haría no. en caso de que... Si en caso que fuese necesario, lo haría. Y decididamente lo haría. Pero él todavía no está expresando esa voluntad de que voy a ser candidato y a ver, charlemos. No expresa todavía. Pero yo sé que puede Félix, expresar. ¿el hecho de haber sido gobernador de La Paz le ha otorgado experiencia en el manejo de la cosa pública? Por un lado, ¿le está jugando a favor o le está jugando en contra? Son dos espacios distintos. Yo fui ministro de Educación en el 2006. Cierto. Constructor de este inicio de proceso. Por eso hablo libremente con todos los dirigentes, que era el proyecto de verdad. Me da esa libertad. Usted viene de las mismas entrañas del monstruo. Claro, me eligieron en ese momento. Y en ese momento también se proyectó una educación con estas características de posibilidad de construir instituciones plurales. No se logró, se truncó con mi salida, y también la fuerza determinante ya fue de la izquierda, no plural. Esto es un problema. Y segundo, evidentemente he sido gobernador, pero gobernador ya no de esa línea. Ustedes saben, he sido alianza con Solbó, de Luis Rivilla. Ganamos la gobernación. Me dio una experiencia de gestión, de manejo estatal, es cierto. Y también eso, evidentemente, es un plus, es una suma, ¿no?, que coadyuva para hablar serenamente cómo puede ser ahora la propuesta para salir de esta crisis. Yo diría que hay que hacer en dos sentidos: estructural, eso se llama instituciones plurales, y coyuntural, para salir de este tema de divisas y los combustibles, que son coyunturales, no son estructurales. La estructura a largo plazo soluciona eso, pero coyunturalmente necesitamos tomar decisiones más rápidas. ¿No? Pero no paliativos, ya hay que No, ir un por poquito eso, más profundo. por eso hay que trabajar en las dos cosas, estructura y coyuntura. Correcto. ¿No? Y eso solamente podemos decir con cierta experiencia. No sé, la verdad, también voy a decir otro elemento. La verdad, las verdades también a Luis, presidente Luis Arce Catacora. Yo he sido colega ministro, y como gobernador siempre ha sido el ministro, conozco muy bien. No planteó jamás una política económica. Siempre se redujo en manejo de dinero. Eso es un elemento que siempre he tenido un cuestionante. Buen punto. ¿No? Porque para estar en el ministerio tienes que proponer una política económica. No solamente es la administración del recurso.
La que tenía, digamos, en ese momento, cuando estábamos, evidentemente desde el lado económico, era el que falleció Villegas, Carlos Villegas. Él sí tenía planteado políticas económicas y él es el autor incluso de elaborar el plan. Entonces, pero no vi su aporte en esta definición política económica para el país a Luis Arce Catacora. Más era administración de recursos. Redujo al Ministerio de Economía y Finanzas a la administración de recursos. Y precisamente de esa instancia es la que tenía que generarse sugerencias de... Ya lo está llamando el presidente. ¿Qué dices de mí, Félix, que yo sé cosas del gabinete? No. Sí. ¿Habla con el presidente usted? No hablé con... No, ahora no, me refiero. No, ya hace tiempo, no. hace tiempo que desde que he sido gobernador, las veces que he visto después ya nunca más ya lo vi al presidente. Tampoco ha dejado de hacer adobes usted. No. ¿No? ¿No? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más, la responsabilidad política o un adobe? ¿Qué cosa dice? ¿Adobe? Sí. No, a ver, el adobe fue un momento histórico y determinante No, para el salto político. Claro. Yo ahí debo reconocer. Sin ese adobe no hubiera sido político, influyente hasta este momento. Y tampoco hubiera habido movimiento tercer sistema como partido, la verdad. Y me alegro que hay tercer sistema en este momento, porque en este momento de crisis del MAS, ¿no?, el tercer sistema se vuelve, ¿no?, el partido que permite, digamos, que confluya la gente, los que todavía creen en la identidad y en estas segundas instancias de proyecto popular. Eso es posible. Entonces, eso es, digamos, mi tranquilidad de haber aportado al país en la definición precisamente de esas tendencias políticas que se vaya a decidir en las elecciones generales. La 2025. próxima vez que venga, tráigame un plan de gobierno para que lo analicemos juntos. Ya, con gusto. Encantado. ¿Ya? Gracias, Félix, por haber estado con nosotros. No, esta con mañana. gusto, a ti, Encantado. con gusto a ti. Félix Pazzi es gobernador de La Paz y candidato a la presidencia por el movimiento Tercer Sistema. A mí no me cabe la menor duda de ello. Félix Chura, ¿lo tenemos en directo? Adelante, Félix, buenos días. Gracias, Domón. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de